El 24 de febrero se realizó en Grecia una huelga general contra el plan de ajuste del gobierno de Papandreou, en el marco de la crisis económica que golpea fuertemente en varios países de la Unión Europea, con millones de nuevos desempleados. El 80% de los trabajadores griegos acató la medida y se movilizaron 30.000 personas en la manifestación central en Atenas. Una de las principales consignas fue que la crisis la paguen los mercados. Empieza a extenderse la resistencia y las respuestas obreras a los despidos y los planes de austeridad. En el Estado español, en medio de una grave crisis económica, cerca de 50.000 personas se movilizaron en contra del aumento de la edad en las jubilaciones. El gobierno de Rodríguez Zapatero impulsa esta reforma como parte de un plan de ajuste. A los reclamos de los trabajadores de las aerolíneas alemanas Lufthansa y británica British Airways se suman huelgas en aeropuertos y refinerías de Francia. En este país, una nueva oleada de luchas obreras se viene desarrollando desde mediados de enero de este año. Nuevos conflictos paralizaron empresas tan disímiles como la planta de Total o la multinacional sueca de muebles IKEA, cuya dirección francesa está ocupada por los trabajadores. El miércoles 17 de febrero comenzó una huelga por tiempo indeterminado en todas las refinerías de Total en Francia, en solidaridad con la planta de Dunkerque, en defensa de sus puestos de trabajo. Sin embargo, luego de horas de negociación con la empresa, la dirección mayoritaria de la CGT y Foursuvier llamaron a la suspensión de la huelga, cediendo a la presión del gobierno. Los docentes también volvieron a salir a la calle. El principal sindicato de la función pública llamó en 2 ocasiones a la movilización a fines de enero. Estos están dando una dura lucha contra el gobierno para contrarrestar la actual reforma de enseñanza secundaria y para protestar contra los despidos masivos en el sector educativo y las malas condiciones de trabajo y de estudio. En la fábrica Philips Dreux, a 70 kilómetros de París, la patronal anunció en octubre el cierre definitivo de la misma y el despido de sus 212 trabajadores. Gracias a la lucha dada por sus trabajadores, el lunes 22 de febrero, la empresa fue obligada por la justicia a reabrir sus puertas y reactivar la producción. Ese día se podía leer en sus banderas: ganar contra los patrones es posible. Philips Dreux, un ejemplo para todos los trabajadores. Philips, Total, IKEA, un mismo combate, todos juntos contra la patronal. Entrevistamos a Daniela, estudiante de la Universidad París 8 e integrante de la fracción trotskista en Francia, que estuvo solidarizándose con los trabajadores de Philips. Voy a contar un poco entonces sobre el conflicto de Philips y un poco sobre lo que está pasando en el movimiento obrero acá en Francia y sobre las iniciativas que desde la universidad hemos tomado en solidaridad a estas luchas y en especial a la lucha de los obreros de Philips. El conflicto de Philips es un conflicto que empezó ya hace un momento y nosotros nos ligamos a estos trabajadores en el momento en que habían tomado la iniciativa de controlar la producción de la fábrica. La dirección de la fábrica, con el objetivo de cerrar a la fábrica, venía bajando mucho los niveles de producción para demostrar que esta fábrica no era productiva. Y fue ahí que con varios estudiantes nosotros votamos una moción en la universidad y enviamos una delegación que vino a la fábrica a discutir con los obreros y conocer la experiencia. Fueron 10 días de control de la fábrica por los trabajadores, en la que los trabajadores trataron de demostrar que no solamente la fábrica producía, sino que podía producir independientemente de los patrones y que una salida por la vía de una nacionalización de esta fábrica bajo control de los trabajadores era totalmente viable. Y ese es, digamos, la solución de fondo que estos trabajadores siguen planteando hasta el día de hoy. Después, 2 meses después, lo que pasó fue que se quiso entonces cerrar a la fábrica y el patrón envió cartas a todos los trabajadores para que ya el lunes siguiente, las cartas llegaron el sábado, no vinieran a trabajar. Es decir, que el patrón, siendo que los trabajadores todavía no estaban echados, cerró la fábrica para impedir que los trabajadores vinieran a producir. Y fue a partir de ahí entonces que nosotros empezamos a armar una solidaridad de estudiantes con este conflicto y todos los días, durante toda la semana pasada, con varios estudiantes estuvimos presentes casi todo el día a partir de las 5 horas de la mañana, acompañando a los trabajadores en su lucha en contra de ese lockout patronal. Nosotros consideramos que esa experiencia es muy importante porque una de las lecciones que sacamos es que los trabajadores, sobre todo en este momento en que hay muchos conflictos, pero a veces conflictos bastante aislados,
se sienten muy solos y que el hecho de que haya estudiantes que los apoyan les da mucha moral, y consideramos desde ese punto de vista que pudimos aportar un pequeño granito en esa victoria que les fue dada con el fallo de la justicia el viernes, que obligó entonces a la patronal a retomar la producción en la fábrica. Nosotros estábamos muy conmovidos cuando los obreros nos decían que sin nosotros no hubieran ganado, porque nosotros ayudamos a darle moral para que siguieran viniendo todos los días a la fábrica, cuando todo el mundo les decía que esa fábrica iba a cerrar, que no había más ninguna salida. Y entonces para nosotros eso es muy importante, y es muy importante la victoria de Philips, porque demuestra que no hay cierres inevitables, sino que sí, los trabajadores luchan, si buscan coordinarse y con la solidaridad de estudiantes y de otros trabajadores, se puede enfrentar a los patrones. Otro punto que fue muy importante en ese conflicto fue la intervención del sindicato CGT, que es una especie de sindicato local de la fábrica, como una especie de comisión interna, que trabó durante todo el periodo en que estuvo planteado el cierre de la fábrica una lucha bastante decidida por imponer que no se cerrara la fábrica, y en ese sentido no tomó, como tomaron otros conflictos, la reivindicación de las indemnizaciones, que de hecho aceptan el cierre de la fábrica. Por eso para nosotros es un ejemplo que merece ser apoyado, no solo por los estudiantes, sino por todos los trabajadores en Francia, y que con la victoria del viernes se convierte en una punta desde la cual se puede tratar de plantear eso que decían los obreros el último día, que es posible derrotar a los patrones. Se puede gritar a partir de Philips a todos los trabajadores de Francia, y en especial hoy a los trabajadores de Total, de la refinería de Dunkerque, que siguen en lucha, más allá de la traición que se hizo a partir de otro sindicato CGT, que es el sindicato de CGT de Total, que levantó a la huelga de solidaridad que se había armado la semana pasada, dejando solos a los trabajadores de Dunkerque. Entonces, en ese sentido, a partir de un llamado hecho por la CGT de Philips, el martes va a haber un encuentro de sectores de vanguardia obrera, al cual nosotros queremos llevar un sector de estudiantes, para a la vez plantear la necesidad de convergencia de las luchas, como se dice en Francia, y para esta convergencia nosotros opinamos que la primera tarea es cercar a los obreros de Dunkerque de solidaridad, para tratar de impedir que esa refinería cierre, porque si los trabajadores de Dunkerque, que son más conocidos y de un sector más importante aún que los de Philips, logran impedir el cierre, consideramos que es una victoria para todos los trabajadores, y es en ese sentido que tratamos de poner toda nuestra energía apoyando a estos compañeros de la CGT de Philips en esa iniciativa. Y a la vez eso también nos permite abrir una discusión muy interesante en la universidad y con estudiantes sobre la necesidad de que los estudiantes se alienen a los trabajadores, incluso para luchar por sus propias demandas, aún más en un país como Francia, en el cual una enorme mayoría de los estudiantes son futuros trabajadores o incluso ya son trabajadores precarios, y que cada vez más incluso tener un diploma, tener estudios no es garantía de tener empleo frente a la crisis, sino que nosotros vemos cada vez más estudiantes que tienen incluso una maestría trabajando en McDonald's, y a partir de ahí estamos tratando de armar en la universidad, digamos, una fracción del movimiento estudiantil que quiera ligarse con los trabajadores, apoyar a las luchas de los trabajadores y luchar en un frente común en contra de los ataques de la crisis capitalista.